Buenas noches, profe. Mi nombre es Cristian Camilo Castro Martínez. Hablaremos en el día de hoy sobre el plano inclinado. Tocaremos unos puntos como lo son componente de la fuerza gravitacional, ángulo de inclinación, fuerza normal, fuerza de fricción, ecuaciones de movimiento, aplicaciones. Bueno, comenzamos con los componentes de la fuerza gravitacional. Cuando un objeto está en un plano inclinado, la gravedad actúa sobre él y la fuerza gravitacional se puede descomponer de dos componentes paralelas al plano. Esta es la parte de la fuerza que actúa a lo largo del plano inclinado y causa el movimiento del objeto hacia abajo, componente perpendicular al plano. Esta parte actúa hacia abajo, perpendicular al plano y está equilibrada por la normal, la fuerza de reacción del plano inclinado. Hablaremos también del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo entre el plano inclinado y la horizontal. Este ángulo afecta la magnitud de las componentes de la fuerza a medida que el ángulo aumenta. La componente paralela aumenta y el componente perpendicular disminuye. También hablaremos sobre la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre el objeto y es perpendicular a la superficie del plano. Su magnitud se puede calcular usando las componentes perpendicular de la gravedad. Y la fuerza de fricción. Si el plano inclinado está en contacto con el objeto, puede existir una fuerza de fricción que se opone al movimiento del objeto. La fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción entre el objeto y el plano de la fuerza normal. Las ecuaciones de movimiento para un objeto que desciende por un plano inclinado se puede aplicar las leyes de Newton para calcular la aceleración del objeto en función del ángulo de inclinación, la masa del objeto y la fuerza en juego. Las aplicaciones, en este caso, los planos inclinados se utilizan en muchas aplicaciones cotidianas, desde las rampas, que en nuestro caso para cargar objetos, hasta sistemas de polea y máquinas simples. En conclusión o resumen, el plano inclinado es una herramienta fundamental en la física que ayuda a entender los principios de la máquina y las fuerzas que actúan sobre los objetos en movimiento. Al estudiar un plano inclinado, se puede analizar cómo diferentes fuerzas interactúan y afectan el movimiento de un objeto que se utiliza sobre una superficie inclinada. Muchas gracias.